8:43 de la mañana, estamos de vuelta con ese hermoso paisaje desde la ciudad de Miami, Florida. Así lo recibimos en esta parte de Buenos Días por VPI TV. Me lleno de muchísimo orgullo y placer poder hacer esta entrevista el día de hoy. Son 85 años de una empresa, una de las primeras que ha escrito las páginas de la historia en el mundo de la publicidad en Venezuela, Ars Comunicaciones. Hoy tenemos el placer de conversar con Mariana Frías, quien es presidenta y CEO de esta compañía. Mariana, buenos días, bienvenida y ante todo felicitaciones. Muy buenos días y súper agradecida por esta invitación y por esa antesala que me diste. Muchas gracias. Es que ustedes realmente han formado a tantos profesionales de los medios, han desarrollado con creatividad campañas tan exitosas y quisiera que nos hablara justamente acerca de eso. En esta evolución en el tiempo, 85 años se dice rápido, pero me imagino todo lo que han tenido que vivir en tantas décadas. ¿Cómo se ha transformado el mundo de la publicidad con el pasar del tiempo? Bueno, mira, obviamente que si remontamos a los inicios en que mi abuelo fundó la agencia en el 38, Ujú. pues creo que al final ha cambiado bastante. Pero te diría que una de las cosas más hermosas de la esencia de Ars es justamente el origen con que se fundó. Y ese entendimiento de que, y si oyes palabras de mi abuelo y sus escritos en su momento, hablaba de la importancia del talento humano y de la creatividad y del ingenio. Y hablaba de que la técnica iba a ir evolucionando, la tecnología, y que indistintamente de ese avance tecnológico, en el talento, en la creatividad y en el ingenio del ser humano estaba la potencia de la agencia. Entonces, cuando tú piensas que un visionario del año 38 tenía palabras como esta, que ni imaginarse en su momento el mundo que estamos viviendo en las comunicaciones hoy en día, pues obviamente es sumamente retador, inspirador y además con una carga de un legado y de una herencia y de una responsabilidad muy grande. Para nadie es un misterio que la comunicación y la publicidad de marcas ha cambiado muchísimo desde esos años hermosos de carteles publicados o inicios de logos y de marcas, que te digo yo, cristales de cine, fotolito, velox. Yo puedo lanzar una cantidad de palabras aquí que muchos ni conocen, pero bueno, hoy en día con este mundo que estamos viviendo es sumamente interesante, ni hablar con la inteligencia artificial, lo que significa para nosotros los comunicadores el potencial que tenemos de cara al futuro. Mariana, hay mucho lo que se puede hacer con todas estas herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo un gran desafío conectar con estas nuevas generaciones que están bombardeadas de información. ¿Cuál ha sido la clave del éxito y cómo conectar justamente con este público? Mira, hay un tema de cómo la comunicación per se ha ido evolucionando que creo que es importante. Durante muchísimos años la comunicación o el reto de la publicidad en su momento era informar. Entonces era una actividad informativa en donde tú recibías información, le dabas una veracidad y una credibilidad enorme y en ella te apuntabas. Luego fuimos pasando por etapas en donde teníamos que generar nexos, no solo con justificaciones racionales de los atributos de los productos y los servicios, sino también en términos de lo que eran los bonds o los nexos emocionales. Hoy en día tenemos que influenciar, hoy en día tenemos que generar cambios, tenemos que generar cuestionamientos, o sea, el relacionamiento para con el target es mucho más fino, es mucho más delicado, es mucho más puro, en el sentido de que tiene que estar tan segmentado como la segmentación de la audiencia hoy te lo permite, ¿no? Entonces, en la creación de nichos, en la creación del entendimiento de esa onda dentro de la segmentación y el uso correcto de las herramientas, que obviamente lo hace mucho más complejo, porque tenemos una diversidad de posibilidades de conexión con esa audiencia que es enorme. Entonces, eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus retos, porque antes eran en los inicios de, no sé, de mi abuelo, llegamos a tener dos canales dos diarios y tres canales de televisión. Imagínate ese comparativo en términos de la sencillez del canal a hoy en día. Entonces, si bien es muy retador y lo puedes hacer con una fineza de conexión enorme, pues también tiene su complejidad, ¿no? Sí, Pascuali decía en su momento que las masas había que darle lo que las masas pedían. Cuando ustedes van a elaborar una campaña para un cliente, ¿qué tanto toman en cuenta justamente lo que quiere su público? Bueno,
es primordial. O sea, quien no inicia un proceso de comunicación haciendo una investigación a fondo y una observación profunda, sea de la manera más regular de hacer una observación de su target en acción en el punto de venta, o sea a través de un listening con herramientas que sabemos que tenemos a la mano de allí, o sea como sea, tú tienes que empezar por comprenderlo y no puedes quedarte en lo superficial hoy en día. No basta con una descripción demográfica, psicográfica amplia. Tienes que llegar como al núcleo de verdad de cuál puede ser su insight, cuál puede ser su oportunidad de mercado, por qué no está satisfecho o qué es lo que lo va a satisfacer. Entonces sí, es un inicio primordial para poder seguir adelante. ¿Cómo hacer para captar esos primeros 5 segundos? Cóntale, qué buena pregunta. Bueno, yo te diría que al entender tu target y entenderlo a profundidad, probablemente tienes mayor oportunidad. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que dejar de hablar del producto y el servicio y ser más relacionados con ese target. O sea, los comunicadores y quienes son los anunciantes y nuestros clientes cometemos el gran error de querer hablar de los beneficios del producto o del servicio, cuando al final piensa en ti como consumidor. Si tú estás allí delante de un skip ad, ¿qué te agarra? Algo que sea entretenido, algo que sea relevante o una descripción larguísima de un producto o servicio. Entonces, ante eso, pues evidentemente es allí donde esos primeros 3 segundos, esos 2 segundos son críticos, en que tú seas lo suficientemente llamativo en el entretenimiento o en la propuesta que le estás haciendo y no caer en la trampa de una descripción larguísima de atributos y beneficios de tu producto y servicio, que es La una trampa imagen, muy común. la imagen en este momento, Mariana, dice más que las palabras. Bueno, lo que está sucediendo es que las nuevas generaciones son generaciones muy visuales, ¿sí? Somos unas generaciones en donde el mundo del atractivo visual y bueno, yo me incluí, nos está guiando. Y de hecho nuestro comportamiento está altamente exacerbado por eso. Entonces sí, ahí es donde tú tomas en cuenta cuáles son las tendencias mundiales en términos de, digamos, de moda, en los trends que puedan existir en términos gráficos, los colores, o sea, hay mucha innovación que tiene que ser incorporada en el mundo de la comunicación y de las marcas, justamente para que las marcas puedan ser innovadoras y ser vistas como innovadoras y que haya esa conexión de que el target quiera pertenecer o quiera tener esa marca arraigada consigo mismo. Hoy estamos celebrando estos 85 años. ¿Cómo ha sido la evolución de ARS y sobre todo esa clave del éxito para mantenerse como se mantiene en este momento? Mira, yo te diría que hay como un continuo en ARS muy importante. El primero tiene que ver con su entendimiento de vocación de servicio, de que estamos para nuestros clientes, estamos para nuestras marcas. Y la otra, que es una palabra importante en nuestro medio, y tú me vas a entender, es la humildad. Es entender que uno no se las sabe todas, es salir a explorar, es salir a conocer, es entender que con los cambios de generación se incorpora gente fresca a tu organización que tiene mucho por dar. Es entender que las nuevas tecnologías te traen retos y cambios en tu organización. Y con esa unión de la búsqueda de la creatividad y del ingenio y la innovación, y con esa combinación del entendimiento de cuál es, para qué estás, que estás para servir, con humildad, con deseo, con verdadera vocación, probablemente te encuentras con un equipo humano muy bien preparado en esas dos áreas. Y eso le da a tus marcas y a tus clientes una larga trayectoria. Nosotros tenemos clientes desde que nacimos, pues están 85 años con nosotros, como Alfonso Rivas. Tenemos una larguísima historia de clientes con 60 años, 50 años, 30 años. Y a lo largo de esos años, como todos sabemos, hay momentos muy buenos y hay momentos que no son tan buenos. Pero cuando tú generas una relación de verdadera sociedad y de verdadero servicio y que entiendes que estás aquí para el largo plazo y no para un proyecto pequeño, pues estableces beneficios mutuos que son muy enriquecedores. Claro, son marcas que han crecido de la mano de ustedes, qué gran satisfacción. Si pudiésemos hablar acerca de la expansión, estamos interconectados, ¿qué alianzas estratégicas han hecho con otros países que les permita crecer? Mira, nosotros, como sabes, tenemos una oficina en Caracas, tenemos una oficina
en Florida, para la cual servimos todo Estados Unidos, y a raíz de que nuestros clientes y nuestras marcas han ido creciendo en otras latitudes, pues entonces nos hemos ido encontrando aliados muy fuertes y muy importantes, sobre todo en dos áreas en donde hemos ido creciendo. Una de ellas es Colombia, donde está un equipo que se llama Buen Tipo Anchor, que es increíble, y otra que es en Panamá, donde está Estratego Comunicaciones. Entonces, ambas organizaciones realmente nos han servido de alianza y nosotros a ellos. Pero como tú sabes, el mundo de hoy, con lo que aprendimos previo y se enfatizó durante la pandemia, es que nuestro recurso puede ser muy portátil. Nuestro talento es muy portátil. Entonces el mundo de hoy nos permite trabajar multinacional desde una experiencia híbrida. Y eso, ¿qué le trae de beneficio a las marcas y a los clientes? Que al final entonces te estamos trayendo the best of the best. O sea, te podemos conseguir el talento donde sea que genere un equipo humano y un equipo preparado lo suficientemente multidisciplinario como para darte lo mejor. Es que ya con esta interconexión online se puede trabajar desde cualquier país. ¿Cuál es el sello distintivo de ARS para la gente que no los conoce? Wow. Mira, tenemos una entrega más. Yo sé que suena súper cliché, yo sé que tú me dirás, todo el mundo dice eso, pero ARS siempre da un poco más. ARS siempre en sus entregables formales va a ir a un paso siguiente. ARS siempre cuando está en un tema de desarrollo contigo, va a tratar de otorgar más de lo que realmente estás tú contratado para. Eh, Porque entendemos que somos socios de nuestros clientes y eso lo entendió mi abuelo, lo desarrolló mi padre junto con Guillermo Zuluaga, junto con Guillermo Betancur, o sea, con unos socios críticos en su desarrollo, lo entendieron desde muy a fondo. Si yo me siento contigo en la mesa es para darte el todo por el todo. Y eso puede significar que en un momento dado yo te tenga que decir, mira, esa compra no te conviene o esa pieza no la deberíamos hacer, siempre y cuando sea por el bienestar de la marca. Entonces siempre damos un poco más. Hay una ética profesional dentro de ARS. Esa es la mejor manera de describirlo, una ética profesional. Has recibido un gran legado y tienes una difícil responsabilidad sobre tus hombros. Si pudiésemos hablar del cambio desde que tú has asumido esta gerencia, este liderazgo, ¿cuál ha sido tu aporte, tu legado a la empresa y las proyecciones a futuro? ¿Qué sigue para ARS? A ver, yo vengo después de dos grandes hombres de la publicidad y de la comunicación en Venezuela. Yo asumí la presidencia en el 2005, o sea que tuve el chance además de intercambiar sobre todo con mi papá muchísimo. Juntos, porque el que crea que uno hace esas cosas solo puede estar un poquito equivocado. Juntos, en ese nuevo proceso que me tocó liderar, te diría que hubo dos puntos importantes. Yo venía de una escuela maravillosa procteriana, entonces allí entró mucho el mundo de investigación y estrategia, entró el mundo, el formalismo. La intuición y la creatividad de ARS se unió a un elemento mucho más formal y mucho más, digamos, estudioso del tema. Entonces, ese es uno de los aportes, estructura, organización, pensamiento estratégico, disciplina. Y el segundo, te diría que tiene que ver justamente con este desarrollo de internacionalización, o sea, con el llevar a ARS a otras fronteras. Estamos ahorita en un mundo en el que tratamos de hacerlo todo y tratamos como de conocer sobre todo. ¿Cómo cambia el desarrollo y el éxito y las finanzas, sobre todo de una empresa, el tener el asesoramiento y sobre todo la proyección que te brinda una agencia de publicidad? Mira, cambia. La verdad es que te diría que siendo ARS una empresa que desde su origen se entendió como integral, como lo que hoy en día llamamos multiplataforma o lo que en un momento dado se llamó 360, eh, lo que tú tienes que asegurarte es que te anticipas a los cambios que pueden estar por venir y te aseguras de incorporar al talento humano y a la técnica que necesitas incorporar para eso. Entonces, al final está muy concatenado con leer mucho, porque uno nunca para de aprender, continuar asesorándose, asegurarse de ver tu contexto competitivo, tener un benchmark alto,
o sea, asegurarte que tu referencia de patrón al cual seguir y al cual hasta cierto punto emular es de alto nivel. ¿Para qué? Para que tú te asegures de que no caigas en la trampa nuevamente de creer que tú te la sabes, ¿no? Entonces, de esa manera estás en una exigencia continua, estás en una búsqueda continua de mejora, de asegurarte de que tienes un tema de autocrítica. Eso además trae consigo probablemente incorporar individuos que saben cosas que tú no sabes y que además tienes que tener la capacidad que yo creo que es de las cosas más hermosas en nuestra profesión, es que tienes sociólogos, tienes antropólogos, tienes financieros, tienes administradores, tienes comunicadores, tienes psicólogos, o sea, tienes obviamente toda la parte de desarrollo ahora programático, todo lo que es la parte artística, y ese zoológico divino, ese ecosistema maravilloso, te da mucha riqueza, o sea, te enriquece como individuo, te enriquece como profesional. Y si tú sabes tener una escucha abierta y amplia, pues obviamente además creces como empresa. Entonces, al final tiene mucho que ver con esa capacidad de anticiparte y de evolucionar en función de las necesidades y del contexto que se te va enfrentando. Cuando llegas a una nueva geografía, pues evidentemente tu mundo que conocías ya no es el mismo. A ti te debe pasar, a todos nos pasa. Sí. En el momento en que llegamos a una nueva geografía, que decías, no, yo aquí voy a hacer lo que yo aprendí a hacer y lo voy a hacer entendiendo el contexto. No necesariamente es así. Entonces eso es parte de la apertura de mente que hay que tener. Claro, estamos reinventándonos todo el tiempo. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por esta entrevista y que continúen los éxitos para Ars Comunicaciones. Feliz día. Gracias a ustedes de verdad por este tiempo. Un abrazo grandote. Un abrazo. Era Mariana Frías, ella es presidenta y CEO de Ars Comunicaciones, que en este momento está celebrando su aniversario número 85. Imagínense ustedes. Con esta entrevista nosotros llegamos al final de nuestro espacio y vamos a hacer un viaje hasta la Catedral de Santiago de Compostela, que ha recuperado este miércoles su tradicional abrazo al apóstol. Esta es una costumbre que se remonta al siglo XVIII y que quedó suspendida temporalmente cuando se declaró la pandemia en el mes de marzo del año 2020 debido a las medidas de protección frente al COVID-19. Desde muy temprano, los fieles hicieron filas en la catedral para acceder al camarín del apóstol Santiago, ubicado en la capilla mayor de la basílica, que vuelve tras 3 años a estar abierto al público, aunque con la recomendación de evitar contactos no higiénicos, como por ejemplo besar a la figura. Con estas imágenes desde España nos despedimos hasta mañana viernes para presentarles las noticias más importantes del día con nuevas entrevistas en una nueva edición de Buenos Días. Feliz y bendecido día para todos.